Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mira, vamos a hablar de un caso práctico sobre adolescencia. Es un caso práctico que escribí en el año 1995 y que me basé en varias adolescentes que tenían un problema de anorexia para explicar un poco el origen biopsicosocial de cualquier tipo de trastorno o síndrome, ¿vale? Entonces, cuando os lea el caso clínico, vais a ver que más o menos en cada frase puede haber como algo que puede ser un factor o de protección o de riesgo, ¿de acuerdo? Y entonces luego lo vamos a trabajar. Pensar que la adolescencia es una etapa bastante compleja y que, bueno, hay que estar bastante al tanto, ¿de acuerdo? Pero también es un momento en que si la problemática se resuelve, el chico o chica se fortalece mucho más. Empiezo. Os lo leo el caso, ¿vale? Lo construí yo, como digo, en base a varios casos, o sea que no es una persona real. Caso clínico, anorexia y bulimia, Alba, huelga de hambre de un adolescente. Carmen y Antonio contrajeron matrimonio muy jóvenes e ilusionados. Vivían en Andalucía y después de la boda se trasladaron a Barcelona, ya que en su ciudad no había demasiado trabajo. Al llegar, Antonio abrió un negocio de carpintería y Carmen encontró trabajo de secretaria. Muy pronto, con 21 años, se quedaron embarazados de su primera hija. Embarazo, parto y lactancia. Carmen espera a su hija con ilusión, pero se siente muy sola debido a que aún no ha establecido amistades y a que añora a su familia, a la que no dice nada para no alarmarles, ¿no? De que se siente sola. Además, su pareja, abrumado por su próxima paternidad, siente inseguridad y le hace refugiarse en su trabajo, donde llega a pasar más de 12 horas diarias. En el cuarto mes de embarazo, Carmen sufre la terrible pérdida de su padre, al que estaba muy unida. Con su madre no pudo elaborar el duelo, ya que era una mujer bastante estricta y poco amiga de sentimentalismos, lo que le hizo sentir aún más angustia, así como la ambivalencia entre el dolor por la muerte de su padre y la ilusión de tener a su primer hijo. El embarazo no presentó ninguna complicación a nivel físico, aunque el parto se produjo de forma prematura a los 7 meses. Debido a las normas del hospital, Antonio no pudo asistir al parto a pesar de haberlo solicitado y Carmen se sintió sola ya que, aunque los médicos le parecieron muy competentes desde el punto de vista profesional, no sintió contacto emocional. Su hija, a la que pusieron de nombre Alba, no presentó ningún problema físico, salvo el bajo peso, por lo que hubo de pasar 2 semanas en la incubadora. La madre sentía muchas ganas de tenerla por fin entre sus brazos y la espera se le hacía muy difícil, pues solo podía verla para darle de mamar. De vuelta a casa, los padres de Antonio vinieron a vivir cerca de ellos y la abuela ayudaba en la crianza de Alba. Era muy buena mujer, aunque a veces a Carmen agotaba a Carmen con su incansable parloteo. Desde el principio, la lactancia fue materna, aunque pronto Carmen se apoyó con biberones debido a que Alba no engordaba con regularidad. El bebé lloraba mucho y le costaba dormir. La madre se encontraba exhausta, pero intentaba seguir el ritmo de sueño y vigilia de su hija. A los 2 meses empezó a dormir mejor y los llantos no eran tan frecuentes. El padre ayudaba a su mujer y su hija en lo material, aunque seguía sintiéndose alejado y como excluido a nivel emocional. A los 4 meses la madre debe incorporarse al trabajo. Se plantea dejar de trabajar por lo menos un año para estar con su hija, pero la pareja no se lo puede permitir económicamente, de modo que se produce el destete de forma brusca. A los 4 meses. Cuando Carmen se va a trabajar, la niña se queda por la mañana con la abuela, que está encantada con la nieta. Alba vuelve a tener una crisis de llanto y de sueño irregular. Esta situación es vivida con mucha angustia por la madre, por lo que pasa la mayor parte del tiempo con su hija después del trabajo. La niña se calma cuando vuelve la madre, aunque la abuela es muy cariñosa, y vuelve a una situación otra vez un poco de normalidad. Desde entonces hasta que Alba cumple 3 años, la familia vive una época realmente buena. A nivel económico, el padre adquiere una mayor seguridad, por lo que puede pasar más tiempo en casa.
La pareja se siente más unida y su relación afectiva es más profunda y madura. Entonces Carmen se queda embarazada y tiene a su segunda hija de nombre Teresa, cuando Alba tiene casi 4 años. Esta vez los padres optaron por un embarazo y por un parto natural en una clínica donde se respetaba el parto fisiológico y natural. Tanto el embarazo como el parto transcurren normalmente. Alba se mostró bastante tranquila e ilusionada con el nacimiento de su hermana. Ahora volvemos un poco a la infancia de Alba. De los 0 a 6 años tenemos los siguientes datos. Alba caminó antes de tiempo, habló con facilidad y fue autónoma para comer, controlar esfínteres y vestirse. Con su hermana se llevaba bien, aunque su madre resalta que no tenía nunca celos y que cuidaba de la hermana pequeña como una madrecita. En el colegio se integró muy bien, se relacionaba normalmente con los otros niños, aunque había momentos en los que se aislaba. No existían problemas con los profesores, los cuales destacaban que se trataba de una niña muy responsable para su edad. Cuando cumplió 5 años tuvo que ser operada de algo no muy grave y permaneció en el hospital unos días. Las niñas, ¿vale?, se quedaron al cuidado de los abuelos y Alba contrajo unas fiebres que los médicos no relacionaron con ninguna enfermedad. Solo remitieron espontáneamente cuando la madre estaba muy por ella. Época de los 6 a 11 años. Destaca su gran actitud para los estudios y su trato con los compañeros, aunque gusta de pasar muchos ratos sola. Ocupaba las tardes haciendo deporte y asistiendo a competiciones donde también obtenía buenos resultados. Adolescencia. El instituto, el deporte y los amigos que tenía le resultaban demasiado absorbentes. Con 18 años empieza la carrera de psicología en la universidad, donde conoce a un chico, se enamoran y empiezan a salir juntos. Como ya no tiene tiempo para todo, deja el deporte, la natación y engorda un poco, cosa que le hace sentir mal de forma exagerada, como una gran pérdida de control, dice. Al cabo de un año, la abuela paterna, a la que se sentía muy unida, muere y el chico con el que salía la abandona repentinamente sin darle ninguna explicación. Como consecuencia de estos dos acontecimientos, empieza a faltar a clase, a tener dificultades de concentración, se encierra en casa durante horas y no quiere salir con sus amigos a pesar de que la llaman insistentemente. Comienzan también los comportamientos restrictivos con la comida. Decide hacer un régimen de adelgazamiento que ha leído en una revista con miras al próximo verano. Poco a poco la alimentación es muy estricta y aumentan las obsesiones alrededor del tema de la comida. Para agravar la situación se pone a trabajar en un bar nocturno en el que también se exige tener una bonita figura. Alarmados ante la extrema delgadez de su hija, los padres intentan hablar con ella del asunto, pero la comunicación es muy difícil cuando no inexistente. A pesar de que casi todos los temas de conversación en la casa giran en torno al comportamiento anoréxico de Alba, se sienten impotentes y en cierto modo culpables, ¿no? Esto es una cosa es además bastante materna, ¿no? Es como cuando pasan cosas con los hijos, uno siente como que es el responsable. Ya que, aunque creen haber hecho lo más conveniente en la educación de su hija, se preguntan en qué pueden haber fallado y Carmen y Antonio deciden recurrir finalmente a la ayuda terapéutica. Este caso, que como digo, es un caso que he hecho como un mix de varias niñas que traté en el año 95, tiene un pronóstico bastante bueno, es un caso fácil. De hecho, en un año la chica me va a ser un caso fundamental y luego, pues bueno, un poco la adorno con otros, pero la chica en menos de un año. En 6 meses se recuperó totalmente y bueno, pues ahora ya es mamá, bueno, tiene ya, claro, tenía esa edad, pues ahora es una persona mayor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que se pueden ver el vídeo las veces que quieran y fíjense la cantidad de factores de protección o de riesgo, que además he puesto casi uno en cada línea, ¿vale? Para que no vean, porque a veces me preguntan, por ejemplo, la madre de esta nena me preguntaba, ¿y qué puede haber sido lo que puede haber originado todo esto? ¿Vale? Como si fuera solamente una cosa que uno hace mal que pueda originar un trastorno cuando en realidad hay cantidad de componentes biológicos, genéticos, epigenéticos, biográficos, educativos, sociales, que pueden dar lugar a esta problemática. La adolescencia, que cada vez empieza antes, ¿de acuerdo?
Es una época de muchísima vulnerabilidad, donde se reactualizan problemas que se han podido vivir desde el momento prenatal, postnatal, incluso primeros 3 años de vida y todo lo demás, por supuesto. Y como el adolescente ya tiene fuerza, el problema que hay es que cuando tiene un sufrimiento puede pasar a la acción, ¿no? Un niño que tiene sufrimiento con 7 años, pues bueno, no puede salir por ahí a procesar su sufrimiento, ni va a consumir drogas, ni va a hacer una comida restrictiva, ni va a ponerse agresivo. Es decir, que el adolescente tiene fuerza para realizar actos, ¿vale? También se produce el tema de los duelos en la adolescencia, que son varios. Diferentes autores hablan, por ejemplo, del duelo por el cuerpo infantil perdido. Hay niños donde de repente el cuerpo puede cambiar mucho, sobre todo en las mujeres cuando viene la menstruación, a veces es muy pronto, a los 11, a los 12, pero hay como un cambio que uno a veces no puede asumir. No sé si ustedes un poco se acuerdan de su adolescencia. Yo me acuerdo de mirarme al espejo y decir, bueno, o sea, un día te crece un brazo, te crece una teta, o sea, no te crece todo simétrico y homogéneo, ¿vale? Te crece la nariz, las orejas, pero bueno, es una situación un poco despersonalizante, ¿vale? Porque no creces todo igual. Te crecen cantidad las piernas, te mides así y dices, pero bueno, ¿yo qué piernas tengo? Entonces, bueno, hay un duelo por el cuerpo infantil perdido porque realmente ese cuerpo no lo vamos a recuperar nunca más. También hay un duelo por el rol infantil perdido. Cuando eres niño, de alguna forma, en el mejor de los casos, se te perdona un poco todo. Bueno, es que es una cría, es que lo ha hecho sin querer, es que no se da cuenta. Pero llega un momento en que todavía no eres un adulto, pero ya empiezas a tener 10, 11, 12 años y se te exige que tú pues ya tengas unas responsabilidades. O sea, ya empiezas a hacer el ridículo, si haces una cosa, pues no es lo mismo. Entonces, ese rol que tanta seguridad te daba, de acuerdo, porque, bueno, también tú veías a tus padres como los Reyes Magos, ¿no? Pasan de ser los Reyes Magos a ser unas personas que tienen defectos, no porque tú de pequeño lo ves todo bien en general, pero empiezas a hacerte mayor y te das cuenta de que primero que no son los Reyes Magos, que hacen muchas cosas que no te gustan, que tienen sus defectos y que además algún día no van a estar para protegerse. Eso al niño, por ejemplo, antes de la preadolescencia, con los 7, 8, 9 años, le produce mucho miedo. Es el fin del pensamiento mágico y de saber que sus padres algún día pues no van a estar por él, que pueden morir, que también puedes morir tú y que puede morir la gente que quieres. Entonces eso produce muchísimos miedos, pero que la adolescencia pues puede haber también estos miedos, ¿no? Del rol infantil perdido, también sentir que tus padres no son perfectos, que a veces también le coges muchísima rabia a tus padres y eso también produce mucha culpa, ¿vale? Porque también se produce un duelo muy importante en los padres, que es también el rol de la juventud perdida, de que tus niños ya no son pequeños y tú como padre ya no eres tampoco esos Reyes Magos, tus hijos a veces quieren ir delante tuyo y bueno, todo lo que te dicen, en vez de aquellos abrazos y aquellos besos que te daban y que querían estar en la cama de mamá y papá y tú eras lo más importante de su vida, pues es que no quieren ni verte. O sea, el día que dices llego más tarde a casa, bien, voy a estar más solo en casa, ¿de acuerdo? Se mete en su cuarto, cierra la puerta, un cuarto que está desordenado, no quiere comer con los padres, quiere meterse los cascos e ir a su aire. Se viste de una forma que tú no das crédito, ¿vale? ¿Cómo puede tener tan mal gusto? Entonces, claro, es muy duro para los padres porque te planteas, bueno, yo esto es lo que he criado, ¿no? O sea, he puesto toda mi energía, todo mi esfuerzo, todo mi trabajo y no me quiere ni ver. A ver, es una crisis muy fuerte que si los padres no tienen su propia identidad construida o también tienen unas crisis, por ejemplo, que se juntan con las crisis de pareja o crisis en el trabajo o crisis, por ejemplo, física, que también nos hacemos mayores y tenemos menos capacidad física, biológica, emocional, cognitiva, pues, hombre, es un buen trago, ¿de acuerdo? Y además estos padres, ¿no? Que cuando los hijos tienen 15, tienen 60 años, ¿no? Porque hay muchas amigas mías que han tenido hijos con 40, con 45, y tú tienes ahora un hijo de 15 y tienes 60 años, es decir, que tienes una buena crisis de juventud, ¿vale? Que además a veces se junta con que tus padres tienen 90 años
que tienes que cuidar de ellos y que además en el peor de los casos tienen una demencia y que te tienes que hacer absolutamente cargo de ellos. ¿De acuerdo? Pero bueno, no hace falta tener 60 años, puedes tener 50 años, que es una edad, ¿vale? Para lidiar con un adolescente. Entonces tenemos el duelo, dijéramos, del adolescente por el cuerpo infantil perdido, el duelo por el rol infantil perdido, el duelo que tenemos los padres, ¿vale? Y luego también está el duelo de los adolescentes por los padres idealizados de la infancia, que lo he dicho antes, ¿de acuerdo? Tú empiezas a ver a tus padres que antes veías como esas personas que no, nunca te van a abandonar, que tú no vas a querer irte a vivir nunca con otra persona que no sean tus padres, a realmente bueno, verles cantidad de efectos, a que te parezcan pesados, a que no tengas ganas de estar con ellos. Y es una crisis porque el niño se siente muy solo, el adolescente también se siente muy solo, por eso huye con sus amigos, ¿de acuerdo? Busca el grupo, la diversión, el cachondeo, los conciertos, para ese vacío tan grande que siente, que puede ser a veces como muy despersonalizante. Recordemos que hay cantidad de brotes psicóticos en la adolescencia, hay cantidad de patologías en la adolescencia, son tantísimos cortes y además el niño se queda tan solo, bueno, el niño adolescente, que se va con sus amigos, ¿no? A veces con unas novias, novios, y también decimos los adultos, es que solo quiere irse con los amigos, lo necesita, ¿vale? Y además si nosotros le estamos repitiendo continuamente lo mismo, a ver, que con una vez que se lo digas, ¿vale? Ya vale, no le puedes decir, arregla el cuarto, arregla el cuarto, arregla el cuarto, vas mal, esos pelos no te quedan bien, ha suspendido, ha suspendido, ha suspendido, ¿vale? No pegas ni golpe. Bueno, al crío hay que irle enseñando desde pequeño, de acuerdo, que participe en todas las labores de la casa, en todas, desde hacer la comida, arreglar la casa, ayudar en las tareas si tenemos que hacer con los abuelos, si tenemos algún negocio o campo o granja, que nos ayuden y que aprendan. Yo estoy muy de acuerdo con que los niños trabajen pronto, es decir, que ayuden en las tareas de casa. ¿De acuerdo? Entonces también les estamos dando como mucha importancia a todos los aprendizajes cognitivos, que está muy bien también, pero dicen, no, no, es que no le doy ningún trabajo. ¿Por qué? Porque quiero que se concentre en los estudios. No, es un error. Para madurar cognitivamente hay que tener una maduración de toda la parte psicomotriz, gruesa y fina, el deporte, el ejercicio, ir por la naturaleza, toda la orientación temporoespacial, naturaleza, deporte, estar con los amigos, ayudar en casa, hacer la comida, ir a comprar, limpiar, bajar la basura, responsabilizarse de sus animales domésticos, ¿de acuerdo? Eh, Creatividad, música, pintar, todo lo que le guste creativamente, que en casa también haya alegría, porque si en casa estamos amargados también es difícil que a un crío le apetezca estar en casa, bailar, cantar, hacer un viernes de cineforum, ver pelis con nuestros hijos, ir al cine con ellos cuando aún nos dejan que acompañarlos, ¿de acuerdo? Es decir, pasarlo bien, ser unas personas también por nosotros, que nos vean interesantes, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que tener una vida interesante por nosotros, pero también por ellos, y que si tenemos dificultades con nuestra pareja, pues solucionarla, porque si también ven que tú solamente estás como madre, 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 y que con el padre no quieres saber nada o hay mucho conflicto, pues también ellos ven demasiado peso encima, ¿no? Porque a veces también padre o madre tenemos unas dificultades con la pareja, roces, conflictos, la vida cotidiana no es fácil. Cualquier pareja que tenga hijos o sin hijos que diga que todo es maravilloso, miente. Hay gente que se da mejor que otra, ¿vale? Pero la vida cotidiana es un continuo adaptarse, tener conflictos, bueno, negociar, y eso no quiere decir que la pareja se quiera. Tampoco, es que a veces las personas un poco como que idealizan a otras parejas románticamente. Es que hay otros padres, a ver, nosotros para terminar vemos lo de fuera, ¿de acuerdo? Lo de fuera. La gente no se suele pelear por la calle, pero quien más y quien menos tiene dificultades en algún ámbito de su vida, y a lo mejor no lo tienen con la pareja, pero lo tienen internamente o lo tienen
a otro nivel. Entonces, no idealicemos la vida de los demás, ¿de acuerdo? También que no nos interese demasiado la vida de los demás, no, no es bueno poner demasiado interés en la vida de los demás. Hemos de centrarnos en nuestra propia vida y sí, compartir y pasarlo bien con nuestros amigos y alegrarnos por sus triunfos y entristecernos por sus dificultades. De acuerdo, tener también buenas amistades que sean un ejemplo para nuestros hijos, aunque en un momento dado tú puedas pelearte con algún amigo profundamente, choques, pero que luego todo eso se pueda reparar, que si tienes familiares también que tú quieres, aunque haya choques, que también se pueda reparar. Hemos pasado 2 años súper difíciles, ¿de acuerdo? Quien más y quien menos hemos bloqueado un poco o bastante. Entonces vamos a recuperar el tiempo perdido, vamos a intentar pasarlo lo mejor posible y vamos a acordarnos desde nuestra adolescencia, ¿vale? Acuérdense ahora para terminar de algún momento de su adolescencia que sea especialmente impactante. Vamos a acordarnos como de una fotografía y vamos a ver un poco cómo estábamos vestidos, qué edad teníamos, qué personas había cerca, ¿de acuerdo? Un poco pueden ver esa postal. Yo les cuento un momento crucial de mi adolescencia. Yo era muy buena cuando era niña, es decir, que yo no, o sea, que yo no daba problemas en casa de ningún tipo. Mm, Era deportista, sacaba buenas notas, ¿vale? Y entonces un día, pues me fui a un concierto de rock. Tenía 15 años, estaba al lado de casa y entonces aquel concierto y el ambiente que había, de acuerdo, porque yo siempre estaba en el ambiente pues, de la natación, bueno, todo muy ordenado, muy organizado, con muy buenos profesores, muy buenos entrenadores, gente muy maja. Y yo vi aquel concierto y pensé, yo me he perdido una parte del mundo, ¿vale? Yo también quiero ver esto. Entonces empezó una lucha con mis padres para que me dejaran salir por la noche, que me habían dejado siempre salir, porque era tan responsable y como me iba tantos fines de semana con el deporte a competir y tal, o sea, no había ningún problema. Pero que en el momento que mis padres vieron que yo en vez de irme a competir, pues me iba de conciertos, ¿vale? Y que me cambié los pelos de forma y la ropa y te pones minifaldas y claro, es un concierto y dices, bueno, me gusta probar ese tipo de ropas, ¿no? Ya no vas con la ropa que te ha comprado tu madre, ¿de acuerdo? Entonces mis padres se aterrorizaron también muchísimo y empezó ahí una lucha que duró 2 años. Menos mal que acabó muy bien porque, bueno, porque todos nos adaptamos y mis padres desde luego se pusieron las pilas porque eran unos pesados, ¿de acuerdo? Eran súper estrictos. Y luego, bueno, pues nos hemos llevado bien con nuestras cosas y me han ayudado muchísimo durante toda la vida. Estoy muy orgullosa de ellos, pero el conflicto que tuve con mis padres, sobre todo con mi padre, desde los 15 a los 17, fue tremendo, ¿vale? Bueno, un abrazo muy fuerte. Recuerden un poco cómo fue su adolescencia. Vean películas que puedan compartir con sus hijos para hablar de cosas que les interesen y sobre todo confíen en ellos. ¿De acuerdo? No se asusten. Y si se asustan, sobre todo, vayan a ver a un profesional que les ayude. ¿De acuerdo? Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.